La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Agradecemos los mensajes cariñosos que nos hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante para los padres, que es esa necesidad que tienen nuestros hijos de buscar la aprobación de los demás y de sentirse amados. Vamos a una brevísima pausa comercial. A la vuelta estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada Valeria Fernández Sosa. Ella es licenciada en Psicología Clínica y máster en Terapias Breves. Ya nos diste una demostración la vez pasada con un tema también interesante y hoy nos convoca otro tema que, bueno, a los padres nos preocupa y ocupa, que es el de la necesidad de aprobación que suelen sentir los niños, los adolescentes sobre todo, ¿verdad? Aprobación y sobre todo de sentirse amados, contenidos por los padres. Qué lindo tema, ¿eh? Es un tema muy actual, sobre todo, ¿verdad? Con el tema de las redes sociales, fíjate que los adolescentes sobre todo y hoy en día ya los niños que quieren utilizar el celular están pendientes de lo que significa el me gusta y el doble los check likes y compiten por cuántas personas les siguen, cuántos seguidores. Muchísimo, muchísimo. Están habiendo ya problemas notorios en cuanto a eso justamente, ¿verdad? Y es muy actual porque justamente por todo el tema de las redes sociales, de las plataformas, entonces están muy pendientes hoy en día los niños y los adolescentes a partir de eso, ¿verdad? Buscando la aprobación de los otros en las redes. Hay que fomentar urgentemente la autoestima, entonces, ¿verdad? Hay que trabajar con la autoestima, porque ahí está el punto de vacío. Claro. Sí. Bueno, y hay un tema que preparó la producción de Padres al Día que guarda relación justamente con la aprobación de los demás. Vamos a ver ese material y luego vamos a debatir sobre el mismo, ¿sí? Adelante. La aprobación de los demás. El entorno social y cultural refuerza la necesidad de ser aprobados y amados por los demás, y por ese comportamiento tan limitante para el desarrollo personal. Algunas personas pierden el tiempo esforzándose en lograr ser aprobados por los demás. Este fenómeno ocurre a veces sin que nos demos cuenta, impidiéndonos avanzar en nuestro desarrollo personal. Esta búsqueda de validación ajena es un problema, sobre todo cuando se convierte en una necesidad. No, hay que dejar entonces que sea que se convierta en un problema, esa necesidad de aprobación, hábito, porque si no se traslada durante toda la vida y no solamente la adolescencia, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esto se va construyendo como una forma de vida, ¿verdad? Hay niños que ya empiezan a tener conductas buscando que los padres les aprueben todo el tiempo o buscando agradar a los demás. Sobre todo esto cuando empieza desde muy chiquitos. Con la llegada de un hermanito, de una hermanita, ya se empieza a ver en los niños como una forma de celos. ¿De competencia? Buscan competir, buscan agradar de más, buscan llamar más la atención. Entonces, inocentemente empieza de esa manera. Pero esto se agrava, obviamente, con conductas ya que vamos elaborando, cosas que vamos aprendiendo, cosas que vamos copiando de los más grandes, ¿verdad? Y esto lo que muestra realmente acá es un vacío dentro de la autoestima. Inseguridad, ¿verdad? Una inseguridad, un vacío, porque no podemos estar todo el tiempo, justamente como decía el video, ¿verdad? Ocupando nuestro tiempo en intentando agradar a los demás. Porque ¿qué sucede? Con esto lo que recibimos es un doble mensaje, los niños, los adolescentes, esto también hacen los adultos, eso también, ojo, pero lo importante es empezar a tener nosotros como padres los ojos abiertos ante estas conductas de los niños para no fomentar, para no alimentar de esa... Claro. Aprobando ciertos comportamientos, asegurándoles nuestro amor solamente con ciertas conductas, ¿verdad? Porque el niño que consigue haciendo cosas para agradar a los otros. En primer lugar, primero se sienten bien, ¿verdad? Porque logran su objetivo, que es agradar al otro, sentirse querido, sentirse aceptado. Pero un segundo mensaje hay que es subliminal, que es menos directo, que con eso que estoy
que estoy dándome cuenta que los demás me están aceptando o me están amando por algo que yo estoy haciendo en automático, digamos, estoy actuando, ¿verdad? Pero mi verdadero yo, ellos no conocen. Pero Entonces, aparte como están que dirigiendo tu vida, porque vos estás dependiendo de la aprobación de otros. Sí. Vos tenés que ver qué te gusta a vos. Yo creo que por ese lado hay tenés que una comentar. manipulación, exactamente, hay Sí. una manipulación, empiezo a hacer todo lo que quieren los demás, empiezo a comportarme de la manera que esperan los demás. ¿Y qué pasa con mi persona, con lo que yo soy? Dejo de mostrar al mundo, ¿verdad? Y eso también a qué me lleva, a dejar de desarrollar y potenciar mis propias habilidades, mis propios talentos. Eso se va atrofiando, 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 porque yo qué hago, utilizo los talentos o utilizo las aptitudes, voy robándole a los demás cosas que creo que a los otros les gustan. Sí, sí. Entonces hay hay atrofian. adolescentes que inclusive cambian su foto de perfil porque le dicen, ay no, que te ves feo, te ves gordo, te ves esto. Caramba, pero si a vos te gusta, como yo le decía a mis hijos, pero usala y usala Claro. con ganas de demostrar que tenés personalidad. Cambian la forma de vestirse, Sí. cambian de deportes por agregarles a otros, cambian también la forma de los gustos musicales. Por ejemplo, a mí me gusta un tipo de músicas, pero voy a, no sé, un ejemplo, chicos que Sí. cambian de colegio. Sí. Generalmente hay un cambio radical de comportamiento y en apariencia uno dice como padres, ¿qué le pasó a mi hijo? Cambió totalmente, ahora está deportista o ahora está músico. Y es una manera también de sentirse parte de un grupo. Es natural, ¿verdad? Hasta Sí, cierto sí, punto sí. es natural. Lo que nosotros debemos como padres es justamente transmitir que debemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Claro. En agradarle a los demás y hacer que los otros nos conozcan por nuestros propios talentos, Claro. por nuestra propia característica, por nuestros propios gustos. Eso es muy importante y es tarea nuestra. Pero es ¿verdad? importante saber que es algo normal también en esta etapa de cambios de los adolescentes. normal, y ¿verdad? es normal Para que no en se los vea como una adolescentes. normalidad o no se vea, ay, mi hijo me trae problemas. No, es parte del Es crecimiento. parte del crecimiento, es parte de su desarrollo, intentar, o sea, ellos, su objetivo número uno en la adolescencia es esa sensación de pertenencia a los grupos, ¿verdad? Por eso es que se suman a barras, se suman a grupos musicales, se suman a actividades que a lo mejor Sí. y van cambiando, ¿verdad? O sea, los Siempre adolescentes andan en cambian, grupo, sí. andan en grupo y esa es su manera de sentirse Sí. aceptados, ¿verdad? Sí, Eso es sí. natural en el adolescente. Cuando ya nosotros vemos como padres que esta actitud ya es enfermiza, ¿verdad? Estoy pendiente de la cantidad de likes en las redes sociales, estoy pendiente de cuántos me gusta, de cuántos seguidores tengo, ya empiezo a competir, ya estoy prácticamente más cantidades de horas en las redes o en la computadora para justamente arreglar mi foto de perfil, para subir una cosa nueva, para subir un video. Esas son señales, ¿verdad? La cantidad Sí. de horas que paso intentando Sí, sí, sí. agradar a los demás en vez de ser yo mismo. ¿Y cómo los padres pueden reforzar ese sentirse amados? Bueno, Que se sientan amados. Yo creo que es apoyarles en el sentido de darle, de diferentes maneras podemos hacer eso los padres, ¿verdad? De darles seguridad respecto a sus propios gustos, ¿verdad? Porque ellos nos muestran cosas que les gustan, nos muestran de repente, no sé, por ahí una niñita, Sí. ¿verdad? Nos trae que quiere jugar con superhéroes o nos trae porque Sí. tiene hermanitos, compañeros que juegan con autos, ¿verdad? Y aceptarles ciertos gustos, no también estigmatizarlo con el tema del género, ¿verdad? O sea, son cosas mínimas, pero que significan muchísimo para ellos, que nosotros le aceptemos en sus gustos, en su manera de vestir. De repente hasta las niñitas chiquititas empiezan ya a querer elegir cosas que quieren ponerse, en qué zapato. Entonces de repente como dejarles ser a ellos, ¿verdad? Sí. De la manera que quieren, en la medida que se puede, ¿verdad? Por ahí Claro. dentro de casa, a veces nosotras las mamás queremos más, decir, no te puedes poner esto para este cumpleaños, que ponete Pero esta eso camisa más linda. aprendizaje, pues. Eso aprenden, Sí, es su manera de claro, elegir y de claro. sentir que ellos también pueden elegir Sí, sus sí, propios sí. gustos, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Veamos ahora un material que guarda relación con las aptitudes de los adolescentes que buscan la aprobación de los demás. Actitudes típicas. Ser demasiado amable aunque nos encontremos en desacuerdo. No saber decir no a los demás. Y como consecuencia, hacer cosas para ellos aunque no se quiera. Cambiar de punto de vista con el fin de gustar a los demás. Sentirse deprimido o angustiado cuando no aprueban o aceptan lo que se hace. No expresar la opinión propia, mostrándose de acuerdo. Empezar a dudar de sí mismo, necesitando que el otro lo evalúe para sentirse a su nivel. Solo tienen en cuenta las ideas de otros y las consideran más importantes que las propias. El autoestima decrece, se pierde la fe en sí mismos. Bueno, veíamos entonces aptitudes típicas de los chicos que buscan la aprobación de los demás. Perder la fe en sí mismo. En sí terrible, mismo. terrible Terrible. mensaje, ¿eh? Es una consecuencia terrible y entre los puntos que hablaban era, y es otra cosa que entrenarle a los chicos nosotros como padres, ¿verdad? O sea, enseñarles
cómo defender una postura, aprender a decir que no. Esos son puntos principales porque tienen que ver con que cómo nos pueden manipular los demás, ¿verdad? Cuando estamos en un grupo, poder expresar nuestra emoción y nuestra opinión, ¿verdad? Porque a veces los chicos y los adolescentes como que se controlan un poco, no quieren mostrar lo que sienten, no quieren decir tanto lo que piensan. Si ya ven de que va contrario a lo que piensa la mayoría, ya no lo dicen. Si tienen que hacer una votación sobre un tema, si ven que la mayoría va para un lado. Entonces, nosotros los padres somos los que tenemos que fomentar, ¿verdad? El aprender a tener una postura, el crítica, ¿verdad? Análisis el poder crítico. Hacer una crítica, claro. El poder decir que no cuando algo no nos gusta, ¿verdad? Es transmitir los valores de base, ¿verdad? El respeto, la honestidad, la responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Lo que al final se ve en estos jóvenes es esa pérdida de seguridad en uno mismo. Empiezo a no creer en mí mismo, baso mi vida en una actuación prácticamente, porque me paso actuando persona que no soy. Para darle gusto a otras personas, para divertir a otros. Y finalmente uno termina convencido de algo que no es, ¿verdad? Entonces viven en una constante actuación, viven en una constante mentira. Y no conoce ni sus potencialidades. No conoce ni sus potencialidades, ni sus características. No sabe qué hacer con sus potencialidades. Entonces llegan a ser adultos que finalmente están atrofiados, no saben cómo utilizar sus propias aptitudes, sus propias potencialidades y se quedan encasillados y terminan por comportarse de la manera otra vez que esperan otros adultos. O sea, esto es algo que se va arrastrando, se puede arrastrar de la niñez hasta la adultez. Dejan de pertenecerse. Dejan de pertenecerse. Llegan, o sea, les importa más, suma más para ellos el ganarse a los otros que amarse a uno mismo, ¿verdad? O sea, que los otros le amen en vez que se amen a sí mismos. O sea, que los padres tienen que estar atentos a mirar cómo se desenvuelven con los grupos. Es realmente de los padres, ¿verdad? Ver de monitoreo, seguimiento sí. Y también de ayudarles. De ayudarles, de dirigirles, en el sentido de dirigir para dónde tiene que ir su comportamiento respecto a otras personas, ¿verdad? Si no, también el niño se va a ir aislando, ¿verdad? Claro. O sea, si yo también no le doy esa seguridad, tengo miedo de ser yo mismo frente a los otros, entonces prefiero aislarme, encerrarme y ahí pueden venir problemas mayores. Claro, claro. Y en ese caso, ¿cómo se le podría ayudar específicamente? En el caso de que un padre no tenga un buen nivel de comunicación con el hijo, pero se da cuenta que está teniendo esta dificultad, ¿qué hace? Yo creo que puede pedir ayuda, digamos, a otros pares, ¿verdad? No sé, por ejemplo, a lo mejor el niño tiene unos primos de su misma edad, o a lo mejor un poco más grandes, que a veces funciona más todavía si es un poco más grande. ¿Por qué? Porque el niño adolescente en ese entonces, ¿cuál está siendo su problema? ¿Verdad? Que está tratando de copiar más a los otros, de sentirse aceptado por los otros. Entonces, a lo mejor si una persona allegada, si el papá no sabe qué hacer, no sabe cómo comunicarse, o a lo mejor tal vez ese padre tiene una mala relación con el hijo, pero está dándose cuenta de que hay este problema. Entonces, puede pedir ayuda a otro familiar, a un primo mayor, a un tío con el que el hijo tenga una buena relación. O a un profesional, ¿por qué no? O a un profesional, ¿verdad? Ese ya sería el siguiente paso. Si yo veo que dentro de mi familia no puedo ayudarle, no están a mi obteniendo hijo, resultados positivos. No estoy viendo resultados, pido ayuda profesional, que esto sí se puede y se trabaja casi siempre con los padres. Como siempre digo, cuando es un problema de los niños, se trabaja con los padres y con el niño o con el adolescente, ¿verdad? Claro, bueno, esta música nos indica que vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día seguimos con la licenciada Valeria Fernández Sosa hablando sobre justamente esa aprobación que buscan los adolescentes y ese querer sentirse amados por los padres. Bueno, nos quedamos hablando fuera de cámaras de cómo los padres podemos ayudarles en ese proceso para que ellos se den cuenta que tienen que tener un análisis más crítico de las cosas que quieren realizar y no vivir en función de los demás. Sí, lo importante aquí es la transmisión justamente de construir con los chicos, ¿verdad? Enseñarles y educarles en valores, ¿verdad? En valores para que ellos puedan justamente poder opinar, poder discutir, poder mostrar su opinión y esto finalmente lo que lleva es a construir en uno mismo la autoestima. Sí. La necesidad de sentirnos aprobados lo que nos muestra es una autoestima vacía, ¿verdad? O sea, que cada vez más yo voy sintiéndome seguro en el momento que me siento aprobado, pero
voy vaciando, digamos, mi autoestima. O sea, la autoestima tenemos todos, pero estos adolescentes o estos jóvenes, niños, lo que van es como vaciando una propia autoestima. ¿Por qué? Porque van utilizando conductas, opiniones de los demás, dicen no, dicen sí, de acuerdo a lo que los demás esperan. Entonces no están mostrando una seguridad en sí mismo. Y los padres son los que tienen que transmitir esto, ¿verdad? Acompañando, compartiendo con los chicos, enseñándole a reflexionar, a opinar, a hablar sobre temas, porque los adultos que hacemos a veces es como aislarlos a los chicos, separarlos de momentos, de conversaciones. Solamente tenemos poco tiempo para eso, no le hacemos partícipes de conversaciones importantes y eso al final es lo que a los niños les entrena a la hora de porque hablar. ellos copian y ven cómo se comportan los padres, cómo resuelven sus conflictos, cómo actúan en relación a los demás. O sea, somos un ejemplo. Somos un ejemplo y los chicos miran y absorben todos nuestros ejemplos, pero día a día, aunque no estemos con ellos sentados. Así que hay que tener los ojos bien abiertos para eso, ¿verdad? Y hablando de tener los ojos bien abiertos, hay otro material que preparó la producción del programa que habla de cómo deshacerse de esa necesidad de aprobación de los demás, que le va a servir tanto a los adolescentes como a los adultos. Veamos. Cómo deshacerse de la necesidad de ser aprobados por los demás. Tenemos que tener en cuenta que cada persona es un mundo, un ser único e irrepetible que no puede agradar a todo el mundo, es imposible. Esto hay que aceptarlo, de lo contrario estaríamos limitando nuestro crecimiento personal. Por mucho que querramos, no se puede evitar la desaprobación de la gente, por lo que es importante enfocar de otra manera las críticas o rechazos de los demás, dándonos espacio para cometer errores y aprender de ellos. ¿Qué le pareció el material? Eso es muy importante, enseñarles a ellos que se puede perder, ¿verdad? Enseñarles a perder una competencia, enseñarles a perder, y esto se aprende mucho con los deportes, ¿verdad? Que ganar y perder está bien, equivocarnos también está bien, que uno aprende justamente de las equivocaciones, de las experiencias, porque si no, estos adolescentes que hacen solamente buscan que las cosas les salgan bien, fomentan una actitud, quieren ser exitistas, fomentan una actitud que no pueden luego frente a frustraciones, no pueden sostener, les sale algo más mal y no saben cómo actuar, pero entonces como que se les va quebrando cosas si es que no tienen este entrenamiento. Y por eso es muy importante darles la posibilidad a los adolescentes, a los niños, de practicar deportes, de compartir con otros niños, ¿verdad? Hasta los niños pequeños, desde muy pequeños, es importantísimo que se relacionen con otros niños, ¿verdad? Porque ahí está el tema de compartir, de equivocarse, de que algo salga mal, de que otro niño, ¿verdad?, le transmita justamente esto también, ¿verdad? Que puede equivocarse, que puede de repente no entender sobre un rompecabezas, sobre un juego nuevo. Y no está mal preguntar. Si no entendés, tenés que preguntar. Exacto. Entonces y nadie se tiene que burlar. Y si se burlan, bueno, es más tonto el que se burla, ¿verdad? Claro. Enseñarle que todas esas conductas son normales. El que salgan bien las cosas, que salgan mal las cosas, equivocarse, que alguien no esté de acuerdo con uno mismo, todo eso es aceptable y que siempre en cualquier grupo va a haber alguien a quien no le va a gustar o una opinión mía o un comportamiento mío. O que brilles mucho. O que brilles mucho. Eso es un punto importante también, pero a veces pretendemos solamente brillar, a veces pretendemos solamente brillar y los adolescentes, los niños creen que solamente cuando brillamos somos aceptados, ¿verdad? Sí. Entonces es importante también de repente hacerles ver eso, que no en todos los ámbitos y no en todos los grupos es bien aceptado el que brilla demasiado. O sea que acá, hoy en día, los jóvenes compiten mucho entre sí. Y al final el que brilla demasiado, que busca hacer el otro, es una molestia. Y trata de tirarle para abajo. De tirarle para abajo. Entonces, hacerle ver esas cosas es muy importante, ¿verdad? O sea, todos son los puntos como que a favor y en contra que el niño adolescente debe aprender, de que existen y que son naturales y que tengo que aprender a lidiar con lo negativo y lo positivo de uno mismo. Claro. Tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Esta es proveniente de Luque, pregunta lo siguiente. Miguel pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente a que no le preocupe el qué dirán? Bueno, ya estábamos hablando de esto, ¿verdad? O sea, darle seguridad al mismo, trabajar en lo que él es, ¿verdad? Darle seguridad en sus propios gustos, en su imagen, porque acá no sabemos, puede que sea, porque a veces también tiene que ver, no sé, con un defecto físico, a veces hay un poquito de bullying también en el pasado, entonces yo ya entro a un grupo nuevo pensando que me van a volver a hacer bullying, entonces a ver cómo se trabajó, tal vez es una persona, no sé, que está con un sobrepeso o tal vez el color de piel.
hay que ver también a qué se refiere con el qué dirán solamente. Si tiene que ver con el aspecto, porque hay veces que tiene que ver con el afecto, hay veces que tiene que ver con el comportamiento, hay veces que tiene que ver con la exposición, ¿verdad? Viste que empieza la etapa escolar y empiezan a tener trabajos prácticos, que tengo que hablar en público, entonces a veces tiene que ver con el tema de exponerme frente a los demás con un público enfrente. Claro. Entonces son cosas que tengo que hablar, ¿verdad? Hay que saber específicamente para dónde va ese miedo del que dirán. Si es por mi aspecto, si es por lo que digo, si es por mi comportamiento. También es por el temperamento del chico. De repente hay chicos que son muy finos o no son de la masa, digamos, no son iguales al resto, son diferentes. Y entonces, no, ese ha de ser de tal tendencia. O sea, ya comienzan a clasificar. Claro. Y ahí tienen que estar los docentes. Y tienen que estar los padres para reforzar también la autoestima del chico y que sea lo que debe ser. Que sea lo que es. Por eso que también hay que ver si hay una historia o de bullying o un rechazo anterior. Entonces, siempre que empieza un año escolar nuevo o empiezo un periodo nuevo, ya sea universidad, un trabajo nuevo, para el adolescente, para el joven, vienen esas dudas, ¿verdad? Saber cómo me voy a comportar después de mi experiencia, o cómo me voy a comportar si me veo de tal manera, o cómo me voy a comportar si, yo no hablo un buen español, por ejemplo, ¿verdad? Hay chicos que vienen del interior, que su castellano no es muy bueno. Entonces, hay varios factores, hay que ver dónde está ese miedo a exponerme frente a los demás, ¿verdad? Claro, claro. O sea que hay una solución entonces, le decimos a Miguel de Luque. O sea, cuestión de estar atento a lo que le pasa y por qué. ¿Qué es el dirán de su hijo? Y hablar con el chico, ¿verdad? Claro. Hablar con el niño, con el adolescente y ver cuál es su miedo, ¿verdad? Respecto a qué tiene el miedo, a qué dirán los demás, ¿verdad? Sí. Bueno, hay otra pregunta. Esta es de Rocío, de Pedro Juan Caballero. Rocío pregunta lo siguiente. Si los compañeros de mi hija son muy selectivos para elegir su grupo, ¿qué debe hacer ella para no sentirse apartada? Es un tema interesante porque pasa mucho hoy en día con las adolescentes, no solamente las mujeres, ¿verdad? Pero a veces los niños también, el sentirse parte de un grupo. Hoy en día uno entra a un grupo o empieza un colegio nuevo, un grupo nuevo de deportes, siempre uno se ve como apartada, ¿verdad? O sea, generalmente las mujeres pasan mucho por esta dificultad. A lo mejor una persona muy extrovertida, pero en primer término, esa primera impresión es el miedo a que no me acepten, ¿verdad? El rechazo. Y creo que son todas por igual. Yo creo que hay que ir de a poquito, ¿verdad? O sea, no pretender que un niño, una niña se integre de una a un grupo nuevo, no presionarles para cuando llegan a un lugar, hablen directamente con todos, ¿verdad? Sí. Generalmente yo siempre, a veces cuando trabajo con adolescentes, explico esta estrategia, ¿verdad? Digo, no hace falta que llegues y te metas al grupo de la gente que está sentada. A veces funciona todo lo contrario, a veces funciona sentarse un poquito al costado, que siempre va a haber alguien en ese grupo que en apariencia no me quiere hacer sentir parte, ¿verdad?, que va a venir a buscarme o que va a acercarse a hablarme a mí. Esa es una buena estrategia. ¿eh? Es una estrategia que funciona. Y mira que esto ya lo he hablado con adolescentes, con adultos que a veces son un poco... Y funciona, ¿verdad? O sea, eso de sentarte o acercarte sin meter... A veces llegamos a un grupo donde ya, no sé, o a un círculo y tenemos un poco de miedo de meternos al grupo donde ya están hablando o cuando llego tarde a un lugar, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, una estrategia que suele funcionar es sentarse, no dentro del grupo, no pretender llegar y como meter el pecho dentro del grupo y sentirme aceptado, porque a veces también creo que me van a mirar diferente, que van a decir que es este que con tanta soberbia viene y se mete. Entonces, ponerme a un costado, siempre va a haber alguien en el grupo que en apariencia está muy cerrado, que posiblemente se acerque a mí, se sienta a compartir conmigo o meta algún tema de conversación para que yo hable. O sea, funciona esa estrategia. Entonces, es ir de a poquito, no presionar al niño, a la niña, al adolescente de cuando que tiene que integrarse de una. Esto lleva un proceso y eso nos pasa hasta los adultos. Así que respetar los tiempos, que toda socialización tiene su tiempo. Tal cual. Bueno, y con este mensaje de la licenciada, bueno, ella es máster en terapia breve en psicología estratégica, en psicología clínica, Valeria Fernández Sosa. Bueno, la despedimos, le agradecemos sus conceptos y bueno, de esta manera cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.